Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar de vuelta con ustedes, trayéndoles un tema que estoy segura que a muchos les va a encantar, sobre todo a los fans de las telenovelas y las historias que nos mueven el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un momento súper dramático y lleno de emociones de una serie que ha cautivado a miles. El título lo dice todo: Ande se quebró al ver a Kerem así. Uf. Ya solo el título nos adelanta que vamos a presenciar algo intenso, algo que nos hará sentir empatía, quizás nos saque alguna que otra lágrima y nos haga reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas, incluso cuando parecen perfectas por fuera. Vamos a desentrañar qué pudo haber llevado a Ande a un estado tan vulnerable al ver a Kerem en una situación tan difícil. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras dosis de drama, análisis y todo lo que nos apasiona. Esto va a ser un viaje emocional. Hoy nos adentramos en el corazón de una narrativa televisiva que ha logrado tocar las fibras más sensibles de su audiencia. El título Ande se quebró al ver a Kerem así es más que una simple frase, es un presagio de un conflicto emocional profundo, un quiebre en la aparente fortaleza de uno de los personajes y una reacción visceral en el otro. Vamos a explorar juntos las capas de esta situación, tratando de entender qué desencadenó esa fragilidad en Ande y qué implicaciones tiene para la dinámica entre ella y Kerem. Imaginen la escena, un momento de aparente normalidad, o quizás una tensión latente que de repente explota, revelando heridas ocultas y vulnerabilidades inesperadas. El así al que se refiere el título es la clave. ¿Qué vio Ande en Kerem que la hizo derrumbarse? ¿Fue una imagen de dolor, de desesperación, de decepción, o tal vez algo que removió sus propios miedos e inseguridades? Para poder comprender a fondo este momento, es crucial tener en cuenta el contexto previo de la relación entre Ande y Kerem. Si bien no vamos a entrar en spoilers masivos que arruinen la experiencia para quienes aún no han llegado a este punto, sí es importante recordar que estas relaciones en la ficción, al igual que en la vida real, suelen estar construidas sobre una base de experiencias compartidas, expectativas e incluso, a veces, malentendidos. Quizás Ande percibía a Kerem como un pilar, alguien fuerte e inquebrantable, y ver esa fortaleza tambalearse debió ser un shock para ella. O tal vez, su propia historia de vida la ha hecho particularmente sensible a ciertas expresiones de sufrimiento, y la forma en que Kerem se encontraba en ese momento le recordó algo doloroso de su propio pasado, activando sus mecanismos de defensa y, paradójicamente, de desmoronamiento emocional. Pensemos en las posibles razones que podrían llevar a Ande a un estado de quiebre. Podría ser que Kerem estuviera sufriendo una gran pérdida, ya sea personal, profesional o emocional. Imaginen que él, a quien Ande quizás idealiza o en quien confía plenamente, se enfrenta a un fracaso devastador, o a la traición de alguien cercano. La impotencia de Ande ante el dolor de Kerem podría ser abrumadora. La frustración de no poder solucionar su problema, de no poder aliviar su sufrimiento, puede ser un detonante poderoso para una persona empática. A veces nuestro propio dolor se intensifica cuando vemos sufrir a alguien a quien amamos o por quien sentimos una conexión profunda. Otra posibilidad es que la situación de Kerem revele una verdad incómoda sobre él mismo, o sobre la relación que comparten. Quizás Ande descubre una faceta de Kerem que nunca imaginó, una vulnerabilidad que él mantenía oculta, o incluso, un error grave que él cometió. Ver a la persona que creías conocer de una manera tan expuesta, tan vulnerable, puede ser desestabilizador. Podría hacerla cuestionar todo lo que creía saber, y eso, sin duda, es una experiencia que puede hacer que uno se quiebre. La decepción, aunque no sea culpa directa de Kerem, puede ser un golpe muy duro. Además, no podemos descartar el factor de la propia historia de Ande. Si Ande ha pasado por experiencias traumáticas, si ha luchado contra sus propios demonios, es probable que sea más sensible a las señales de sufrimiento en los demás. Ver a Kerem en un estado de abatimiento podría desencadenar sus propios miedos, sus propias inseguridades. Podría revivir momentos de impotencia o de soledad que ha experimentado en el pasado. En estos casos, el llanto, el quiebre emocional, no es solo una reacción a la situación de la otra persona, sino también una liberación de sus propias tensiones y recuerdos dolorosos. Es como si el dolor ajeno actuara como un espejo, reflejando nuestras propias heridas no sanadas. La actuación en estos momentos es crucial. Detrás de las cámaras, los actores dedican horas a preparar escenas como esta.
Para que un espectador sienta que Ande se quebró, el actor debe ser capaz de transmitir esa fragilidad de manera convincente. El temblor en la voz, las lágrimas genuinas, la postura encorvada, la expresión de desconcierto y dolor en el rostro, todo contribuye a crear esa imagen icónica que el título evoca. Es un testimonio del talento del actor y del equipo de producción que logran capturar y transmitir emociones tan complejas de una manera que resuena con el público. La forma en que el director filma la escena, la iluminación, la música de fondo, todo trabaja en conjunto para magnificar el impacto emocional. Ahora pensemos en las ramificaciones de este momento. ¿Cómo afectará este quiebre de Ande a su relación con Kerem? ¿Será un punto de inflexión hacia una mayor intimidad y comprensión mutua, o creará una brecha insalvable? Es posible que al ver la vulnerabilidad de Kerem y al reaccionar ella misma de forma tan cruda, ambos se vean obligados a confrontar aspectos de su relación que habían estado evitando. Podría ser el inicio de conversaciones honestas y profundas, donde finalmente se abran sus corazones y compartan sus verdaderos sentimientos y miedos. Por otro lado, un momento de quiebre también puede generar miedo o rechazo. Quizás Kerem, al ver la reacción de Ande, se sienta abrumado o avergonzado. Podría interpretarlo como una debilidad o como una carga, y eso podría hacerlo distanciarse. O Ande, al sentirse tan expuesta y vulnerable, podría querer retirarse para protegerse. La forma en que manejen esta situación después de este quiebre determinará en gran medida el futuro de su vínculo. El título nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fortaleza y la vulnerabilidad. A menudo idealizamos a las personas que parecen invencibles, pero son precisamente en esos momentos de quiebre, cuando bajan las armaduras, cuando muestran sus grietas, que podemos conectar con ellas a un nivel más profundo. La vulnerabilidad no es debilidad, es la valentía de ser imperfecto y la disposición a mostrar nuestras verdaderas emociones. Para Ande, ver a Kerem en esa situación podría haber sido un recordatorio de que todos somos humanos, todos tenemos momentos de fragilidad, y que el verdadero apoyo reside en estar presente para el otro, incluso en los momentos más oscuros. Este tipo de escenas son las que hacen que las telenovelas sean tan cautivadoras. Nos permiten explorar las profundidades de la emoción humana desde la seguridad de nuestro sofá. Nos identificamos con los personajes, sufrimos con ellos, celebramos sus victorias y nos cuestionamos sus decisiones. El drama de Ande se quebró al ver a Kerem así, es un ejemplo perfecto de cómo una narrativa bien construida, con personajes complejos y situaciones emocionalmente cargadas, puede mantenernos al borde del asiento, esperando ansiosamente ver cómo se desarrollarán los acontecimientos. Además, este tipo de momentos a menudo generan mucha discusión entre los fans. ¿Qué creen ustedes que Kerem estaba pasando? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Ande? ¿Creen que su reacción fue exagerada o justificada? Estas son las preguntas que enriquecen la experiencia de ver televisión, que nos permiten interactuar con la historia y con otros espectadores. Pensemos también en el mensaje implícito que el título envía. A menudo en nuestras vidas, cuando vemos a alguien querido sufrir, sentimos una impotencia que nos puede llevar a nosotros mismos a un estado de shock o de profunda tristeza. Es una reacción empática que, aunque dolorosa, es una señal de nuestra conexión con el otro. El quebrarse de Ande puede interpretarse como esa profunda empatía, esa incapacidad de procesar el sufrimiento ajeno sin verse afectada por él. Es un recordatorio de que las emociones son contagiosas y que estamos intrínsecamente conectados a quienes nos rodean, especialmente a aquellos con quienes compartimos lazos afectivos. Y en el ámbito de la ficción, estos momentos son cuidadosamente orquestados para maximizar el impacto dramático. La elección del momento exacto, el diálogo previo, la reacción física y emocional del personaje, todo está diseñado para crear una escena memorable. El hecho de que este momento específico haya dado lugar a un título tan llamativo sugiere que fue un punto de inflexión significativo en la trama. Podríamos especular sobre los detalles exactos. Quizás Kerem, que siempre se ha mostrado fuerte y decidido, rompe a llorar desconsoladamente por un motivo que Ande desconocía por completo. O tal vez Ande presencia un acto de cobardía o de crueldad por parte de Kerem, algo que va en contra de todos sus valores, y eso la hace derrumbarse. La belleza de estas historias es que nos permiten imaginar, nos permiten proyectar nuestras propias experiencias y emociones en los personajes. Es importante recordar que aunque estas son historias ficticias, a menudo reflejan verdades universales sobre las relaciones humanas. El amor, la pérdida, la decepción y la resiliencia.
El quiebre de Ande en este sentido puede ser una metáfora de cómo las experiencias difíciles pueden afectar incluso a los más fuertes, y cómo la respuesta de quienes nos rodean puede ser fundamental para nuestra recuperación. En resumen, el título Ande se quebró al ver a Kerem así, nos sumerge en un momento de intensa vulnerabilidad y emoción. Nos invita a explorar las profundidades de una relación, las causas de un quiebre emocional y las posibles consecuencias para los personajes involucrados. Es un reflejo de la complejidad de las emociones humanas, de la fuerza de la empatía, y de la manera en que las experiencias difíciles pueden revelar nuestras verdaderas fortalezas y debilidades. Este tipo de escenas son las que nos mantienen enganchados a las historias, las que nos hacen sentir vivos y conectados a las narrativas que amamos. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de este momento tan intenso. Hemos desentrañado las posibles razones detrás del quiebre de Ande al ver a Kerem en esa situación, hemos reflexionado sobre el impacto de este suceso en su relación y en sus propios personajes, y hemos recordado la importancia de la vulnerabilidad y la empatía en nuestras vidas y en las historias que nos cautivan. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me resultó investigar y hablar sobre ello. De verdad, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que estaba sucediendo exactamente? ¿Qué reacciones tuvieron ustedes al ver esa escena? ¿Cómo creen que esto afectará a la relación de Ande y Kerem? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, son parte fundamental de esta comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, les agradecería enormemente si pudieran darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia de amantes del drama, el análisis y todo lo que nos apasiona. No olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura emocional. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.